Este día comenzamos una serie y la serie pues tiene por nombre el Espíritu Santo y vamos a compartir hoy conceptos básicos acerca del Espíritu Santo. Entonces esta mañana quiero que aprendamos 5 conceptos básicos relacionados al Espíritu Santo. Lo primero es preguntarnos qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios que llena toda la tierra. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una cosa curiosa es que aquí la palabra Espíritu de Dios significa el soplo de Dios. El viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Segundo concepto básico, Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tercer concepto básico: Jesús, antes de ser crucificado, promete la llegada del Espíritu Santo. Hay una promesa del Espíritu Santo. Dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Número 4. Jesús, ya resucitado, fíjense, manda a no moverse a sus discípulos, sino que esperen al Espíritu Santo. Entonces, mire cuán importante es. El Espíritu Santo está desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1. El Espíritu Santo fue anunciado por el profeta, por el gran profeta, ¿verdad?, Juan el Bautista. Fue anunciado antes de la muerte del Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Y fue mandado de que tenían que obedecer y esperar al Espíritu Santo. Y número 5, 3 palabras importantes con respecto al Espíritu Santo y su relación con nosotros. La número 1 es bautismo. Cuando dijo el Señor: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, cuando el Señor dijo bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es sumergiéndolos. Entonces, usted y yo deberíamos desear estar sumergidos en el Espíritu Santo. Segunda palabra, y es la que más es extensa, la palabra llenos. Déjeme explicarle esta palabra porque esta palabra se relaciona con varias cosas. La palabra llenura se usa como sinónimo del bautismo en el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, pero también la llenura del Espíritu Santo está relacionada con los frutos que las personas podamos dar si somos llenos del Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces permítame hablarle de cinco cosas con las que está relacionada la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y fueron todos, ¿qué dice la Biblia? En vez de decir bautizados, dice llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu. Entonces, ¿con qué está relacionado esto? Con hablar en lenguas, con lenguas angelicales. Segundo, Hechos 4:31. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, la llenura del Espíritu Santo está relacionada con predicar la palabra de Dios. Toda persona llena del Espíritu Santo debería de predicar, hablar la palabra de Dios. Número 3, Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí la llenura del Espíritu Santo está relacionado con testimonio, sabiduría y responsabilidad. Una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que tiene buen testimonio. Tiene que hablar con sabiduría y tiene que ser una persona responsable. Siempre en llenura, mire. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué tiene que ver la llenura del Espíritu Santo? A ver, aprendamos con el gozo. No significa que no vamos a tener problemas,
no significa que no vamos a enfrentar problemas, no significa que no vamos a conocer la tristeza, pero en general los que tenemos una llenura del Espíritu Santo somos personas alegres. Efesios 5, siempre en la llenura, mire, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Con qué está relacionado aquí la llenura del Espíritu Santo? Con la embriaguez. Entonces, pastor, hay que embriagarnos. No, dice, no os embriaguéis. Entonces, ¿con qué está relacionado? Con las adicciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted le permite al Espíritu Santo llenarlo, a usted le quita la sed del alcoholismo, le quita la sed de la drogadicción, le quita la sed de cualquier adicción, si usted es lleno del Espíritu de Dios. La otra palabra que tenemos que aprender es ungido. Tenía que ver con derramar aceite sobre alguien que había sido elegido para hacer una misión de Dios. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel ungió a David. La unción del Espíritu Santo nos permite entender todas las cosas. Un cristiano sin el Espíritu Santo es una persona topada. ¿Y quién es una persona topada? Es una persona que tiene topes. Por ejemplo, el Señor puede ungirlo a usted para poder predicar la palabra de Dios. Tal vez usted es una persona tímida, pero al recibir el bautismo en el Espíritu Santo comienza a hablar de Él. Usted es una persona que nunca había visto milagros, pero cuando recibe la unción del Espíritu Santo, usted pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Deje que el Espíritu Santo guíe su hogar. Déjelo que lo haga y va a ver cómo usted va cambiando poco a poco. O quizás así. Solo Dios puede hacer esos milagros. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.